ese momento en tu vida para reflexionar, aprender, y si tenías dudas a través de la lectura, tú puedas respondértelas, o el Espíritu Santo a través de esta lectura pueda respondértelas. Así que pues vamos a comenzar. Y nuestro capítulo número 3 es Dios, ¿qué hace los lunes? Cuando iba al seminario teológico, teníamos la costumbre de orar todos los días por los que habían sido estudiantes allí. Usábamos tarjetas de oración que enviaba la gente y que decían cosas como: por favor, orad por fulano que está sirviendo como pastor en Manchester, o por favor, recordad a esta pareja que trabajan como médicos misioneros en Tailandia. Una mañana llegó una tarjeta que provocó que muchos en la capilla tuvieran que aguantarse las ganas de reír. La petición era sencillamente: por favor, orad por Fred, quien actualmente sirve a Jesús en un restaurante chino en Pekín. Una vez acabaron las risas contenidas, me di cuenta de algo muy profundo. Según el apóstol Pablo, Fred estaba sirviendo a Jesús, independientemente de quién pagara su sueldo. Cuando miramos las epístolas, es que esto me encanta, de verdad, esto me encanta. Cuando miramos las epístolas del Nuevo Testamento, descubrimos que a Dios le interesa tanto nuestra vida laboral como las actividades que denominamos cristianas. Cada parte de nuestra existencia debe ser vivida como seguidores de Jesús. Recuerden que en esta lectura que estamos llevando estamos aprendiendo muchos a, a aprender, vaya, que Jesús no solamente está en la iglesia o no solamente está en los domingos, sino que Jesús debe de ser parte de toda nuestra vida, incluyendo el trabajo, y que en el trabajo Dios no queda excluido, sino todo lo contrario. Dios siempre debe de estar con nosotros, ayudándonos en el trabajo, y nosotros, perdón, debemos de ser luz. Disculpen. Podemos nosotros servirles al Señor Jesús en un restaurante chino, cavando un hoyo, al tender la ropa lavada, reemplazando una arandela, al prepararnos para una reunión de la junta, o al arreglar la gotea del grifo. Si eres hijo de Dios, esta afirmación clara de Pablo lo dice todo. Es a Cristo el Señor a quien servimos. Colosenses 3:24. Pero no siempre vivimos conforme a esta verdad. Tuve una conversación con un amigo que me dijo: se nos ha enseñado que Cristo siempre está con nosotros, pero se me hace muy difícil entender qué relación tiene eso con mi empleo. Siento que cuando llego al trabajo, dejo a Jesús en la puerta de mi oficina y luego me lo vuelvo a encontrar al salir de camino a mi casa. Agradecí la honestidad del comentario y sospecho, que mi amigo no es el único con este sentimiento. Cuando estamos en un culto de la iglesia o en un grupo de hogar donde el vocabulario es el
servicios, ministerio, etc. Descubrimos en la Biblia que Él es omnipresente, o sea, está presente en todas partes. Es también omnisciente, o sea, que todo lo sabe, y omnipotente, o sea, todopoderoso. Él está involucrado en el mundo que creó 24 horas al día, 7 días a la semana. Y los evangelios nos cuentan cómo Jesús experimentaba la vida real. Sus enseñanzas están repletas de historias cotidianas de la vida normal. Sus amigos eran trabajadores y sus actividades le ponían en contacto con personas verdaderas en el mundo real. Recordemos que Jesucristo comenzó su ministerio ya de forma más grande, de una forma adulta, pero anteriormente él también tenía un trabajo y tenía una vida cotidiana como hijo, aunque en todo este tiempo él se estuvo preparando para el inicio de su ministerio. Él, mientras, también fue hijo de María y de José en la tierra, y fue un hombre normal con amigos, y esto lo podemos ver en la historia de Marta y María, cuando él lloró, cuando se murió, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre, pero se los voy a dejar aquí. Él lloró con gran tristeza cuando se murió, aunque él sabía que lo podía resucitar, pero él amaba a ese ser, era su amigo. Entonces a veces se nos olvida y vemos a Jesús como solamente Dios, y se nos olvida que Jesús también un día se convirtió en un hombre, tenía una maestra del instituto que decía: Jesús se volvió pañales para poder darnos a nosotros una vida. Él se convirtió y se volvió un bebé en pañales para que usted y yo hoy tengamos una vida eterna juntamente con él. Entonces recuerden que Dios fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Seguimos leyendo. Tengo un vivo recuerdo de una vez que vi a mi profesora del colegio comprando en un centro comercial. Me sorprendió ver a la señora aquí caminando en la calle con un hombre, cogidos de la mano. En mi mente no existía el concepto de que los profesores como la señora aquí tenían algún tipo de vida fuera de la escuela. Pensaba que los viernes los conserjes guardaban a los profesores en la sala de las cenas con el equipo de educación física y luego alguien los volvía a sacar los lunes. Sospecho que algunos cristianos creen algo parecido acerca de Jesús. Me encanta porque es algo muy cierto. A veces tenemos esta percepción de las personas como, no sé, o sea, conocemos a alguien haciendo algún tipo de trabajo, es como que esa es su vida. Les voy a contar algo. Una vez yo recuerdo ver a mi pastor. Cuando yo estaba comenzando lo vi y dije: Dios mío, qué triste ha de ser la vida de ese hombre, qué triste ha de ser su vida, porque no tiene amigos, es pastor, es joven, es pastor. Qué triste ha de ser su vida. Yo jamás me imaginé que él pudiera ver una película o él pudiera salir o algo así. O sea, yo tenía como que encajonamos la profesión de las personas a lo que ellos son. Es como muchos de ustedes, no sé, que me ven, me encajonan a Mafer. Simplemente Mafer no tiene, bueno,
ayudantes, la vida profesional con etcétera, pero no es lo mismo que querramos dividir a Dios de lo que nosotros somos, porque Dios está en nosotros. Nosotros debemos de tener a Dios al 100%. No es lo mismo, no, y hay que entender este punto. Dios, Dios es nuestro y nosotros somos de Dios, y lo que es nuestro o a lo que nosotros amamos lo queremos tener 24/7 con nosotros. Esta cita refleja la enseñanza del Nuevo Testamento, que afirma que el discipulado afecta a toda la vida, no solo a algunas secciones de la misma. Vamos a mirar un pasaje de una carta en el Nuevo Testamento que ilustra este punto, y tómate unos minutos para leer Colosenses 3:1 del 3:1 y 4:1 y anota los temas tratados en el texto. Okay. La congregación en Colosas posiblemente se reunió para leer en voz alta la carta de Pablo. Probablemente la leyeron de corrido, de una sola vez, no en trocitos cortos como lo hacemos hoy en día. En tema central, la carta de los Colosenses es una carta como cualquier otra que enviaba el apóstol Pablo, que fue el que levantó estas misiones en la iglesia de Colosenses o en la iglesia de Efesios, sino enviaba para aconsejarlos, para exhortarlos. Entonces dice que ellos la leyeron de una vez, no en trocitos como hoy en día nosotros. El tema central de la carta se podría resumir en la frase: lo único que necesitas es a Jesús. Parece que la joven iglesia se había dejado influenciar por la idea de que la fe en Cristo no es suficiente, y que para ser un buen cristiano también era necesario vivir ciertas experiencias místicas. Mucho cuidado. Pablo atacó esta idea de frente y dejó muy claro que no hay nadie como Jesús. Él es Señor de todo, y en Él se encuentran los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Voy a repetir esto. Jesús, Él es Señor de todo, y en Él se encuentran los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No se le puede añadir ni restar nada a su muerte y resurrección. Ha triunfado sobre todos los principados y potestades que provocan la maldad en nuestro mundo. La salvación se encuentra únicamente en Jesucristo. Amén. En esta sección de la carta, Pablo explica las implicaciones del discipulado. Al leer este pasaje, realicé unas anotaciones intentando adquirir una visión general de lo que Pablo estaba comunicando a sus hermanos cristianos en Colosas o a los colosenses. El capítulo 3 del 1 al 4 es trabajar en el enfoque. Necesito concentrar mi mente en las cosas de Dios y
a Jesucristo de una forma correcta, nacemos de nuevo y las cosas viejas pasaron. Capítulo 3, el 15 al 17 es ser personas agradecidas y adoradoras. Recuerden, chicos, que nuestro propósito principal es ser adoradores. Nosotros fuimos criados para adorar y nuestro cuerpo está diseñado para adorar, nuestras manos están diseñadas para abatirlas, para aplaudirlas, para hacer sonidos con ellas, nuestros pies están diseñados para saltar, para danzar, nuestras rodillas para doblarse, humillarse ante Dios, nuestra cerviz, nuestra cervical para inclinarse ante Dios, o sea, todo perfectamente. Incluso estaba escuchando, en este momento no recuerdo el nombre de una persona que no es cristiana, pero Dios mío, la voz que tiene este sujeto es una voz, wow. Estaba cantando sin instrumentos, estaba cantando sin absolutamente nada, estaba cantando a capela y yo dije, Dios, la voz tan increíble que este sujeto tiene. Y recordé por un momento de la palabra de Dios, dice como Dios introdujo en Satanás, Lucifer, en ese momento, todos esos instrumentos dentro de él. Dice que Satanás tenía por dentro introducido en él mismo los instrumentos, los sonidos, y como Dios también nos dio los dones y las capacidades para poder adorarle a él. Entonces, wow. Del 18 al 21 es vivir como discípulos fieles de Cristo en casa y en todos lados, no solo en la iglesia. De el capítulo 3 del 22 y el 4:1 se resume en vivir como un discípulo fiel también en mi trabajo. Lo que más destaca en el pasaje es que se refiere a los principales compartimentos de mi vida y los trata como un todo: mi vida personal, ambiciones, valores, conducta y relaciones, mi familia, mi iglesia y mi vida laboral. Todo está planteado en esta explicación de lo que significa seguir a Cristo. El discipulado cristiano tiene que ver con la totalidad de nuestra vida, no meramente con nuestra vida de domingo. Dios mío, fuerte. Alguien que lo escriba, alguien que lo ponga en comentarios para que quede fijado. El discipulado cristiano tiene que ver con la totalidad de nuestra vida, no meramente con nuestra vida de domingo. En inglés hay una frase que dice, que se refiere, a alguien que está tan preocupado por el cielo. Se refiere a alguien que está tan preocupado por el cielo que no hace nada útil en la tierra. Podríamos caer en la trampa de pensar que esto es lo que promueve Pablo al escribir: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso es importante, permítanme. Listo. Por eso, chicos, es importante tener una correcta interpretación de la Biblia, porque ciertamente hay cosas que se tienen que interpretar de forma correcta, aunque parezcan sencillas, llevan otra connotación. Sin embargo, el mero hecho de que luego pasa a explicar que nuestra fe debe aplicarse en el mundo cotidiano demuestra que Pablo no estaba fomentando que los
las mujeres